Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para todos. Hoy deseo contestar una pregunta que me han hecho sobre un video que yo hice recientemente. Es un video sobre la Virgen María, en el cual yo dije que María no tenía derecho a estar sola sin el apoyo de un hombre, fuera su padre, su esposo o un hijo ya crecido. Porque en esa sociedad era una sociedad machista y las mujeres prácticamente no tenían derecho a nada. Hubo una persona que me preguntó que cómo era eso, que para qué se usaba el dinero del diezmo. Y yo deseo hacer este video para contestarle. Sí, en aquel entonces la vida era un poco difícil para las mujeres solas. Por eso fue que yo dije que las mujeres no tenían derecho a... O sea, prácticamente no tenían derechos. Y que una mujer sola era una mujer que tenía una vida muy difícil. Entonces, él me pregunta sobre eso del diezmo. Busquemos en Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 al 14. Y ahí vamos a ver que se habla sobre el diezmo. Se dice que al tercer año se coge el diezmo y se le da al leví, al extranjero y a la viuda y a los huérfanos. Sí, desde ese entonces se daba el diezmo. Pero tenemos que ver también cómo vivían las viudas, cómo vivían las mujeres que estaban solas en ese entonces. A pesar de que se dice que el dinero se le daba al levita, ese dinero posiblemente no les llegaba a las viudas, ni a los huérfanos, ni al extranjero. Porque podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16, la historia de el profeta Elías y la viuda de Sarepta. En esta historia, el profeta Elías fue enviado a una viuda en Sarepta. Y Elías le dijo a la viuda que le preparara un pedazo de pan. La viuda le contestó que ella no tenía torta ni tenía pan, y que tan solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, y que estaba recogiendo la leña. En el instante en que Elías le habló, estaba recogiendo la leña para hacer un pan y comérselo con su hijo. Y luego de eso esperarían la muerte. O sea, si esa viuda hubiese estado recibiendo el diezmo de las personas, no estaría en esa situación de pensar que luego que se comiera lo último que le quedaba, iba a morir, iba a tener que entregarse a la muerte. Sigamos entonces con la historia de Ruth. Él mencionó en la pregunta que me hizo que cómo vivió Ruth y cómo vivió Noemí. Noemí era una mujer de Belén. Ella salió de Belén y se fue a otra ciudad con su esposo.
ella tenía 2 hijos. Los 2 hijos se casaron con 2 mujeres. Murió el esposo de ella. Y después que murió el esposo, murieron los 2 hijos. Esa historia la encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Cuando murieron los 2 hijos, Noemí se decidió a irse a Belén, porque ella escuchó que Dios se había apiadado de su pueblo, había tenido misericordia de su pueblo y que le había dado comida al pueblo. Cuando ellos salieron de Belén, habían salido porque había una hambruna en Belén y por eso se fueron para otro pueblo buscando la mejoría. Cuando ella supo que Belén estaba un poco mejor, que Dios había apiadado de Belén, entonces decidió regresar. Las 2 nueras de ella, ya que habían muerto sus hijos, eran Orfa y Ruth. Ellas decidieron, las 2 nueras de Noemí, regresar con Noemí, pero Noemí les dijo que no regresaran con ella, que se fueran a sus pueblos, y que ya que ellas eran jóvenes podían casarse, pero que Noemí ya estaba muy mayor para casarse, que ella no quería que se fueran con ella. Sucede que le dijeron que querían irse con ella, las 2. Pero al insistir Noemí en que se fueran a sus pueblos, a sus casas, con sus padres, entonces Orfa decidió irse a su casa. Pero Ruth dijo que no, que ella no se iba a ir, que ella quería irse con Noemí y que donde estuviera Noemí ahí, ella iba a estar, que ella iba a estar en el pueblo de Noemí y que el Dios de Noemí iba a ser el Dios de ella también. Al ver Noemí que Ruth estaba más que segura de que quería irse con ella, entonces no le quedó de otra y aceptarle que fuera con ella. Dice en el capítulo 1 de Ruth que cuando Noemí llegó a Belén de Judá, las mujeres empezaron a comentar, y esta no es Noemí que viene. Entonces Noemí les dijo, no me llamen más Noemí, no me llamen por mi nombre, porque he encontrado dificultades, llámenme amarga, porque ella dio a entender como que Dios había revelado contra ella y que ella había partido con riquezas de Belén y que había regresado solo con pobrezas. Esto lo podemos encontrar en Ruth capítulo 1, versículos 21. Luego, Ruth se fue a trabajar. Ella fue más bien como hacían los niños en algunos pueblos de mi país. Se iban a trabajar con los papás y de los granos que les caían a los papás o a los trabajadores que estaban por ahí, ellos iban recogiendo los granos. Y esto, por ejemplo, se daba en el café. Los niños recogían los granos que caían al suelo o que tal vez caían de las plantas de café. Y de ahí, entonces, ellos los vendían y hacían unos centavitos, que a veces se los daban a los padres o a veces los usaban para que los padres les compraran algunas cosas que ellos necesitaban. Eso fue hacer Ruth. Ruth se fue a trabajar a un sitio donde había unos hombres trabajando y ella recogía de las espigas que se le caían
a ese hombre. Sucedió que a donde ella había llegado era el terreno de un pariente de Noemí, llamado Booz. Cuando Booz la vio, preguntó que quién era ella. Le dijeron que ella era la nuera de Noemí. Y entonces ella le cayó en gracia a Booz. Y Booz dijo que la dejaran, que siguiera trabajando. Le pidió a Noemí que todos los días fuera ahí a trabajar y que sus trabajadores la iban a respetar. Los empleados de Booz la iban a respetar porque ya les había dicho que la respetaran. E incluso fue más allá y le dijo a los trabajadores que dejaran caer de vez en cuando espigas para que ella las recogiera y que cuando ella las recogiera que no le dijeran nada. A la hora de la comida, él llamó a Ruth a que comiera y le dio comida a Ruth. Ruth guardó sobras de esas comidas. Y de esas sobras que ella guardó, después que terminó el día, ella fue y se las llevó a Noemí. Fíjense que si Noemí hubiera estado recibiendo el diezmo, no estuviera en esa situación tan difícil de tener que esperar a que Ruth llegara después que había terminado el día de trabajo a llevarle algo de comer de lo que le había quedado a ella, de lo que le había quedado a Ruth. Era una situación paupérrima en la que estaba Noemí. La situación de ella y de Ruth era muy difícil. Y gracias a Dios que se encontraron con Booz, que era familia de Noemí y que era un hombre vamos a decir, lleno de misericordia o de bondad. Bueno, eso es por cuanto corresponde al Viejo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, yo les quiero hacer la mención de lo que sucedió con la viuda. Esto lo podemos encontrar en Marcos. Perdón, yo les quería decir algo. El pasaje de que Ruth le lleva la comida de lo que ella había guardado, de lo que le había sobrado, se encuentra en Ruth, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Entonces, en Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44, encontramos la historia de la viuda que da las 2 monedas. Jesús le dice a los discípulos que estaban con él ahí, le dice que esa viuda había dado más que todas las otras personas. Y tenemos que ver lo que Jesús dice. Dice que ella dio más porque ella dio de sus limitaciones. O sea, ella se había limitado en sus necesidades para guardar 2 monedas. Y esas 2 monedas, según nos narra Jesús, era lo que ella necesitaba para vivir. O sea que ella no tenía quien le estuviera dando cosas, sino que ella, de lo que ella tenía para vivir, de lo que ella necesitaba, había guardado esas 2 monedas para darlas en el templo. También está la historia de cuando María estaba al pie de la cruz, cuando Jesús estaba crucificado. Jesús vio a María y al lado de María estaba Juan.
según nos narran las Escrituras. Y encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, que Jesús, al ver a María y a Juan al pie de la cruz, le dijo a a María primero. María le dijo, madre, he ahí a tu hijo. Entonces le dijo a Juan, he ahí a tu madre. O sea, Jesús le encargó a Juan que se llevara a María. Dice que desde ese día Juan se llevó a María para su casa. Jesús no quiso dejar a María sin el apoyo de un hombre. Por eso él le buscó un hijo, vamos a decir, adoptivo. Él buscó que Juan fuera un hijo para María, para que María no quedara sola. Él no quería, ya que él iba a morir, que María no tuviera el apoyo de un hombre, porque él sabía que lo iba a necesitar. A pesar de eso que dicen, de que el diezmo era para las viudas, y María era una mujer viuda, ya, desde muchos años atrás, y ya iba a quedar sin el apoyo de un hijo. Bueno, entonces, luego nosotros vemos que en Hechos de los Apóstoles se habla de que las personas daban, cuando vendían una propiedad o algo, daban la mitad de eso. Y ese dinero se usaba para darlo, para compartir con los necesitados. Entre ellos estaban las viudas y los huérfanos, por supuesto, porque Jesús era muy dado a ofrecer que apoyaran a las viudas y a los huérfanos. Jesús y los apóstoles nunca cobraron el diezmo. Se hizo eso después que ellos murieron, de dar la mitad de las propiedades. De la mitad de cuando ellos vendían una propiedad, dar la mitad. Pero eso fue después de la muerte de Jesús, que los apóstoles empezaron a hacer eso, para apoyar a la comunidad cristiana, a los primeros cristianos, que todavía no eran llamados cristianos. Bueno, yo quiero terminar diciendo que el hermano que me dijo sobre esto y que me hizo estas preguntas, yo ni quiero decir su nombre por lo que voy a decir ahora. Él dice que es ignorancia por parte mía el hablar sobre eso, sobre que María necesitaba un hombre para que la apoyara. Porque yo dije que para María habría sido un alivio cuando ella vio que José iba a responder. Y son cosas que yo digo por mi propia cuenta, porque eso no está en la Biblia. Yo digo que habría sido un alivio para María al ella ver que José iba a responder por el embarazo de ella, a pesar de que no era de él, era del Espíritu Santo, porque María necesitaba un hombre para que la apoyara. Eso sí lo sé, porque en aquel entonces era así. Pero él dice que es ignorancia. Yo le voy a decir que en aquel entonces, en los tiempos antiguos, habían filósofos. Y los filósofos que habían eran personas que se encargaban de estudiar todos los conocimientos que habían en la humanidad.
El mundo de aquel entonces era otro mundo, era un mundo muy sencillo, muy tranquilo. Un doctor se hacía doctor y podía hacer cualquier tipo de, de tratamiento que había que hacerle a un ser humano. Un abogado se hacía abogado y podía hacer cualquier tipo de defensa o de acusación que había que hacer. Pero en la sociedad en que nosotros vivimos hoy, todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida. Por muy estudiado que sea una persona, hay un aspecto en el que es ignorante. Por ejemplo, un ingeniero es ingeniero, pero un ingeniero en electricidad no sabe de electromecánica. Por eso hay especialidades. Un ingeniero en electromecánica no sabe de robótica. Por eso hay especialidades. Lo mismo sucede con un doctor. Hay doctor en medicina general, pero él no puede hacer una cirugía cerebral, a pesar de que es médico general. Un doctor que es un pediatra no puede atender a una persona que tiene problemas, digamos, óseos. Hay especialidades para todo. Hay especialidades, por eso hay tantas especialidades en la medicina. Hay obstetricia, ginecología, cirugía. Hay cirujanos que hacen cirugía solamente del corazón, otros cirujanos hacen cirugía solamente del cerebro y otros cirujanos hacen otro tipo de cirugías. Entonces, yo sí soy ignorante en muchas cosas, en otras no. Si leo la Biblia o no la leo, mis videos están ahí, ustedes pueden ver. Yo tengo aquí en esta plataforma de YouTube más de 200 videos ya. Ustedes pueden ver si una persona que habla de la manera que yo hablo ha leído o no. Pero para mí no es importante hacerme el que más sé, ni el que menos sé. Lo único que le quiero decir a ese hermano es que tiene mucha suerte de que yo no haya sido su profesor de gramática, porque en un solo párrafo que escribió cometió 19 faltas ortográficas. Y si yo hubiera sido su profesor de gramática, muy seguro que le hubiera puesto un 0. Porque si le hubiera quitado 5 puntos por cada falta ortográfica y en un solo párrafo me comete 19 faltas, hubiera estado frito conmigo. Bueno, por otro lado, quiero terminar con esta oración de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice: por aquel tiempo exclamó Jesús: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Palabra de Dios. Yo quiero ser una de esas personas sencillas y no quiero ser uno de los sabios y prudentes a los cuales Dios les ocultó esas cosas. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que tengan buen día. Gracias por sus atenciones y por formar parte de esta naciente comunidad. Les pido que oren por mí,
y que oren porque Dios nos ayude a crecer cada día más. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.